Profe, lo dejamos hablando solo. Creo que el profe no. Profe, no le escuchamos, o bueno, no le escucho nada. El duro. Ya ahora sí. Ahora Estábamos sí. en el área contable. Esperemos a la compañera ahí porque ya se contó, ¿no? Listo, profe, ya. ¿Listo? ¿Continúo leyendo? Ya, empecemos otra vez, no desde el principio, sino desde contabilidad. Área de contabilidad, ¿sí? Listo, sí, señora. Correcto. Bueno, área de contabilidad, producir y liderar la elaboración de manuales que establezcan políticas contables claras. Elaborar procedimientos basados en la selección de opciones ofrecidas por las NIF. Manejar triple contabilidad en el primer año NIF, Colgap, NIF y DIAN, y doble contabilidad durante el resto de su actividad económica, NIF y DIAN. Ok. Fundamentalmente, ¿por qué se pensaba eso? Porque fíjese que lo que les decía, ¿no? Si yo ya tengo algo que digamos, vía depreciación solicité como deducción ante la DIAN, pues obviamente y voy a reír algo, pues es algo muy complicado, ¿cierto? Entonces, digamos, entre lo que tiene que ver con esto que dice que elaborar manuales que establezcan políticas contables claras, nosotros toda la vida hemos utilizado políticas contables, ¿cierto? Como para decir algo, vamos, nosotros utilizamos la depreciación en línea recta, se me ocurre a mí. Nosotros manejamos no todo el ingreso que percibe la empresa por un servicio de transporte que preste se va como ingreso, sino que simplemente hacemos una distribución del ingreso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una parte, hay un ingreso que es recibido para tercero. Bueno, todo ese tipo de políticas uno las colocaba en los estados financieros. Sin embargo, pues ya lo que hizo fue, dentro de que esas notas fueran como más obligatorias. Por eso es que hablamos nosotros de las famosas revelaciones, ¿cierto? Y hablar, por ejemplo, también cuando teníamos alguna cuenta bancaria que estaba embargada, pues nosotros teníamos que hacer la claridad de las notas, ¿cierto? Y el mismo revisor fiscal pues tenía que verificar o más bien aseverar lo que se estaba diciendo en esos estados financieros, ¿correcto? Y aquí cuando dice, todo ese crecimiento dice elaborar procedimientos basados en la selección de opciones ofrecidas por la NIF, pues obviamente eso ahí lo que implicaba era simplemente leer, a ver si lo que yo tengo, por ejemplo, nosotros vamos a mirar algo del mundo Flores, que son pues personajes que han trabajado con todo esto con las NIF, para que miremos digamos, esos planteamientos que tienen ellos también, ¿no? De cómo de pronto tergiversamos la información por no arrancar como era. Entonces, y la triple contabilidad, hoy en día, pues incluso tenemos que hacer una conciliación fiscal, ¿cierto? Porque una cosa es lo que tengo contablemente y otro es lo que tengo fiscalmente, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? Porque la DIAN, pues igual, si yo estoy, digamos, si hay unos crecimientos en el patrimonio, todos los hice inicialmente en el balance de apertura contra la cuenta de patrimonio, ¿correcto? ¿Por qué se buscó así? Porque es que nosotros siempre, recuerden que a los cierres del ejercicio cancelamos las cuentas de resultado. Ya no nos quedan sino solamente cuentas de balance, por eso es que se hacían los ajustes vía contra el patrimonio, ¿cierto? Ajuste por primera vez. Muy bien, miremos, queda más adelante me van a entender otro poco de historia que estoy diciendo aquí. Sigamos con esta. Área jurídica. Comprender que la forma legal de las transacciones pasa a un segundo plano, ya que las NIF privilegian la esencia económica de las transacciones sobre la forma legal. Usar en forma correcta las definiciones utilizadas en la evaluación de pérdida de litigios bajo los conceptos probable, posible y remoto. Mejorar el control del número de contratos. Si no se lleva una bitácora de contratos, no se tendrá certeza de si los estados financieros están completos y si recogen todas las actuaciones contractuales de la empresa. Ok, entonces, ustedes con quién vieron contabilidad 1 y 2, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. ¿Con quién Sí, vieron contabilidad 2? Con la profe Mari. Mariela. Mari.
Mari, Y contabilidad 1. También. ¿También? Sí, con ella. Con Mariela Mariño. 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 Mariela Mariño. Sí. Ah, bueno. Eso, ella. Ok. Bueno, vamos a mirar a ver aquí si de pronto le pegamos algo con eso, ¿cierto? Entonces, mire, cuando hablábamos, resulta que nosotros por allá en fundamentos de contabilidad y ese tipo de cosas o en impuestos, podemos hablar de, ¿han hablado del artículo 617 del Estatuto Tributario? ¿Sí conocen eso? sí lo escuchamos, profe. Sí hablamos Ok. de eso, profe. Vamos a hacer una cosa. ¿Ustedes tienen un plan único de cuentas? ¿Sí tienen uno por ahí para, El PUC, o no les dijeron? Sí, el PUC. pero profe, no me dijo. Listo, profe. Espera un momentico, porque es que de pronto me sale. Déjeme ver ahí la pasta. O sea, como para ver a ver si les puedo decir dónde exactamente pueden encontrar. Si lo pueden encontrar ahí, ¿no? Porque es que recuerden que los planes únicos de cuentas que nosotros adquirimos generalmente son ediciones baratas, por no decir piratas, ¿cierto? Entonces, alguno que ¿tiene algún PUC ahí que me lo pueda mostrar? Y yo les digo así que póngalo así un momentico, así yo le... O no hay. Yo lo tengo en virtual, profe. Ahí en el ¿Virtual? PUC, pues uno busca y es más sencillo, ¿no? No, ahí no lo tiene. Entonces, es más fácil No lo estás viendo. buscarse. Le voy a dar, señora, No sé si el mío lo estás viendo. yo estoy viendo acá, pero que déjame ver la pasta. Ah, no, es que es un libro de contabilidad. Ah, ok, tampoco nos sirve. Entonces, porque ¿No? es que yo cuando les digo, no, pero ya tranquilo que ya les doy el artículo. Resulta que el estatuto tributario, que ese sí saben cuál es, ¿sí o no? ¿Sí han hablado de eso o no? Bueno, en el estatuto, es que yo les decía un poco, porque es que en los que son ediciones piratas, pues ahí viene mucha otra normatividad, ¿no? Viene la ley 222, la ley 223, viene del estatuto tributario, viene de la ley 43, etcétera, etcétera. Ahí, sin embargo, el que le voy a hablar es del artículo 617 del estatuto tributario, que es el que habla de los requisitos de la factura de venta. Ay, O sea, es el pirata, pero pues no, pues. ahí está. O sea, es este. Ok, ahí debe estar. Entonces vas a buscar, ahí hay un artículo que se llama el 617. De pronto, si no está en las primeras hojas, está en las finales, en la 4 y pico. Después de que sale, pues, pero tranquila, no se preocupe, Ritica. Pues te dejo la mención del artículo 617 del Estatuto Tributario, ¿correcto? El artículo 617 del Estatuto Tributario dice que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 615, consiste en entregar el original de la factura con el lleno de los siguientes requisitos, algo así, ¿cierto? Pero es que, ¿cuál es la costumbre de nosotros? Decimos, estamos hablando del 617, ¿sí o no? Y que consiste en entregar el original del 615, ¿cierto? O sea, de acuerdo a lo establecido en el 615, pero no siquiera leemos el 615 y nos seguimos derecho, ¿correcto? Y resulta que el 615 está el 616, el 616 raya 1, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es ¿cuál? Que, digamos, con esa normatividad, ¿cierto? Ya lo que nos está diciendo ahí es que no primaba ¿qué? O sea, la parte de entregar la factura, ¿correcto? Porque nosotros hablamos del sistema de causación, ¿correcto? Cuando hablamos nosotros del sistema de causación, simplemente, entonces, ¿ya lo contaste? El artículo 616, ¿sí? 617, no, el 617. Bueno, Ahí adelantico nomás, eso no es... requisitos de la factura de venta. Ese es el efectivo. Ahí, ¿lo leo? Sí, leámoslo ahí rapidito para poderles preguntar algo en los parciales. Digo, perdón, para que nos enteremos. Entonces, artículo 617, requisitos de la factura de venta. Artículo modificado por el artículo 40 de la ley 223 de 1995. Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma con el lleno de los siguientes requisitos. A. Estar dominada expresamente como factura de venta. B. Apellidos y nombres o razón y NIC del vendedor
de quien presta el servicio. Ujú. C. Literal modificado por el artículo 64 de la Ley 788 del 2002, apellidos y nombres o razón social y NIF del adquiriente de los bienes o servicios junto a la discriminación del IVA pagado. Ujú. D. Llevar el número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de factura de venta. E. Fecha de expedición. F. Descripción específica o genética de los artículos vendidos o servicios prestados. G. Valor total de la operación. H. El nombre de la razón social y el NIF del impresor de la factura indica la calidad de retenedor de impuestos sobre las ventas al momento de la expedición de la factura, los requisitos de los literales A, B, D y H. O sea, Deberán miremos estar previamente un momentico ahí, mi amor. impresos a través de... Miremos el artículo 7 A, B, D y H. Miremos el que dice la otra vez. Qué pena para que tengan presente eso. El Está- A dice, estar dominada, Denominada, sí. señor, Estar denominada como estar dominada expresamente como factura de venta. ujú, B. Apellidos y nombre o razón y NIF del vendedor o de quien correcto. presta el servicio. Ujú. C. La D, no, la literal- D, la D. La D ¿La que D? sí. Perdón. Sí, señor, ay, perdón, sí, la D. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. Y la H. El nombre o razón social y el NIF del impresor, disculpe, de la factura. ¿Listo? Entonces fíjese que uno, generalmente uno, mira, usted dice una factura y le pasan cualquier papel, entonces ya usted ya creo que es una factura, ¿sí o no? Pero sí eso tiene unos requisitos legales. Entonces, la NIF, ¿cierto? ¿Para qué traigo esto? Porque es que la NIF le dicen a usted, mire, ojo, no prima, ya usted no es necesario que entregue la factura, ¿cierto? Sino que simplemente cumpla con entregar la mercancía, se me ocurre a mí, ¿cierto? Ya, por eso decía, ya pasa, aquí dice, comprender que la forma legal de las transacciones pasa a un segundo plano, ¿cierto? Ya que ¿qué prevalece? Pues la esencia económica de las transacciones. Si yo le entregué la mercancía, se la vendí y no necesitaba la factura. Pero iba en contraparte con la ¿quién? Con el estatuto tributario, con el artículo 617. Por eso es que también se ha demorado un poco esa cuestión de lo que es la factura electrónica, porque la factura electrónica es electrónica, ¿sí o no? Y nos dice que los requisitos de la factura es entregar el original de la factura. Y cuando a usted le entregan una factura en forma electrónica no es original. A usted le entregan el CUFE o le entregan un PDF, ¿no? Mejor dicho, le entregan es un PDF, a uno le entregan eso. ¿Listo? Para tener. Entonces, por eso hablamos de área jurídica, que también se va a afectar de diferentes formas, ¿no? Entonces, por acá sí decimos, bueno, ahora, aquí el segundo caso nos dice usar en forma correcta las definiciones utilizadas en la evaluación de pérdida de litigios bajo los conceptos de probable, posible y remoto. Ahí ustedes pueden conseguirse en el decreto 2649 para que tome nota, ¿cierto? El artículo 52 se llama provisiones y contingencias. ¿Listo? Entonces ahí básicamente lo que nos dice es que nosotros debemos revelar esas contingencias. Si yo, por ejemplo, tengo un litigio o un abogado me tocó demandar a un cliente porque no me pagaba, ¿cierto? O no me paga, entonces yo tengo que mirar al final de los cierres de cada periodo, tengo que estar evaluando qué tan probable, por eso habla de cierto, que me pague la factura, ¿cierto? O si definitivamente no me la va a pagar nunca, ¿estamos claros? Por eso dice que valora acá los conceptos de probable, posible y remoto. Entonces ustedes ahí cuando les recomiendo la lecturita del artículo 52, así se llama, provisiones y contingencias del decreto 2649. O sea, el decreto 2649 es el que está antesito del PUC. El plan de cuentas siempre tendrá 2649, que son las normas de contabilidad, que de esas vamos a hablar harto, y el decreto 2650, que ya es lo que es el catálogo como tal. ¿Listo? Bueno, aquí dice, mejorar el control del número de contratos si no se lleva una bitácora.
obviamente, ¿cierto? Porque acuérdese que si decíamos que ya prevalece que la esencia económica sobre la forma de cómo se haga, entonces muy seguramente yo tengo contratos de prestación de servicios, ¿listo? O tengo contratos de suministros y a la final yo cumplo, ¿cierto? Cumplo con la entrega y no, digamos, el entregar la factura pasaría a segundo plano. ¿Listo? Entonces, digamos con la siguiente que se llama ¿cómo? Recursos humanos. Ajá. Revisar y replantear los planes de bonificación, ya que los resultados financieros serán medidos de manera diferente a la acostumbrada. Ujú. Desarrollar planes de incentivos para el profesional contable experto en NIF, con el fin de retenerlos, ya que su conocimiento será muy demandado por el mercado. Adecuar el manual de ética profesional al manejo del proceso NIF, con el fin de guiar el uso de criterio del contador, que será puesto en práctica en mayor proporción que bajo Colgap. Colgap, sí. Los principios de contabilidad de generar aceptación en Colombia. Pero bien, entonces, el recurso humano, ¿cierto? Aquí, obviamente, pues se tendría que mirar. Yo no sé si de pronto en las empresas donde ustedes trabajan o han trabajado, de pronto la empresa le presta dinero a los empleados. Hay unas que uno dice, vean, ay, necesito que un prestamito ahí para pagar la cuota de la universidad o para el semestre o qué sé yo. Entonces, Sí, la empresa profe. le presta. Y resulta que muchas empresas no se cobran intereses, ¿correcto? Cuando uno ha tenido esa posibilidad. Entonces no le cobran intereses. Y usted dice, necesito 1.000.000 de pesos y yo, páseme la cartica y usted dice, yo voy a pagar de a 50.000, se me ocurre algo, mensual, ¿cierto? Entonces, resulta que usted no puede coger lo que dice la NIF, ¿no? El dinero de la empresa y no generar ningún rendimiento. O sea, ¿qué es eso? Que necesariamente, ¿cierto? Aquí donde dice desarrollar planes de incentivos para el profesional, ¿cierto? No solamente experto en mí, sino para todos. Si yo tengo ese procedimiento, tendría que cobrarles algunos, digamos, algunos intereses, así sean bajos, y después devolvérselos vía beneficio a empleados. Me explico. Si yo le cobro 10.000 pesos de intereses, ¿cierto? Por ese préstamo que le hice, pues entonces de pronto más adelante para que se figure ese gasto, figura el ingreso como tal, ¿cierto? Y también se lo puedo volver vía bonificación, se me ocurre a mí, ¿cierto? O simplemente porque hay una atención al personal. Y, o sea, hay que mostrar las dos partidas, ¿listo? Bueno, en cuanto a pues, esto de los planes del incentivo al experto contable, pues por lo que les decía, ¿no? Ya se les descargó mucho sobre el contador, pero pues igual, vuelvo, repito, cuando uno ya comienza a meterse en este cuento, pues obviamente se va a también sentirse pues como que está hablando otro idioma. ¿Listo? Y aquí dice, adecuar el manual de ética profesional al manejo del proceso NIF. Resulta que es que las NIF no son solamente normas internacionales de información financiera, sino que nos habla de las NIAs, ¿cierto? Que son las normas internacionales de aseguramiento de la información, ¿correcto? Nos habla de las NICE, ¿cierto? Normas de auditoría, ¿cierto? NIAs, normas internacionales, las NICE. Entonces, ustedes observan, y la famosa norma de control de calidad. O sea, son varias que hacen el paquete. ¿Para qué? Sobre todo para proteger a lo que son los accionistas minoritarios. ¿Listo? Un accionista minoritario, ¿qué es? Por ejemplo, asumamos una empresa o una persona, 5 personajes se reunieron, formaron una sociedad anónima cerrada, ¿correcto? Se dedicaron a comprar, digamos, casas viejas y a repararlas y entonces vuelven y las venden a un mayor valor. Entonces después les salió un buen negocio por ahí, muchas casas, e hicieron digamos, expidieron, ¿cierto? Acciones de la compañía. Se las vendieron al público. Ya no son una sociedad anónima cerrada, sino que, digamos, ellos dicen, vamos a poner en circulación 1.000.000 de acciones, por decir algo, ¿correcto? Pero ese 1.000.000 de acciones que represente por ahí el 10, o pongamos el 10% para que más o menos analicemos la situación, y nosotros 5 seguimos siendo los dueños del 90%. Ya más o menos están ubicados ahí. ¿Quién manda en esa empresa? Los 100 que tienen el 10%,
o los que tenemos, los 5 que tenemos el 90. Pues los 5 que tenemos el Los- 90, ¿sí o no? Cualquier decisión que tomemos, quebramos a los accionistas minoritarios. Entonces, básicamente las normas internacionales de información financiera se hicieron para eso, para proteger a los inversionistas minoritarios, ¿listo? Porque, por ejemplo, nosotros las personas que tienen de pronto acciones en Ecopetrol o en Davivienda, ¿correcto? ¿Cuándo lo llaman a uno si tiene una pinche acción para que tome una decisión? Nunca, ¿sí o no? ¿Estamos? Porque es que después está, digamos, en las cabezas. Y pues hubo muchas compañías, ustedes saben que han habido entidades financieras que han quebrado, esas entidades también que comienzan a captar dinero y del público y de un momento a otro se desaparecen. Entonces, eso se hizo fue también para tratar de proteger a esos, digamos, a esos inversionistas minoritarios, ¿listo? Muy bien, seguimos. Ahora Área comercial. Ok. Rediseñar los esquemas para comisiones de ventas. Facturación sin reconocimiento de ingresos y reconocimiento de ingresos sin facturación. Es necesario tener controles automáticos para monitorear estos casos que pueden ocurrir en momentos diferentes. Si se venden productos con servicios incluidos, se deberán separar los bienes de los servicios, reconociendo el ingreso solo por los bienes o solo por los servicios en la medida en que estos últimos puedan ser separables. Correcto. Entonces, si uno mira, ¿cierto? Por ejemplo, el esquema de las comisiones, ¿correcto? Se dice que, a ver, generalmente uno cuando trabaja de vendedor y le pagan sobre cartera recaudada, pues si uno va y recoge el chequecito, ¿sí o no? Y viene y lo entrega, entonces ya recordé la cartera. Y resulta que la ENI, por ejemplo, dicen que una cuenta por pagar no es saldada hasta que el otro no haya cobrado el cheque. ¿Sí me explico? O sea, para que haya, digamos, cruce perfecto en la ENI, se requiere que yo, digamos, nosotros ¿qué hacemos? Giramos el cheque y cancelamos la cuenta por pagar, ¿sí o no? Y resulta que el otro no ha cobrado el cheque, porque muchas veces el cheque está hasta en la caja, ¿sí o no? Ni siquiera lo he ido a recoger. Entonces, lo que dice la NIF es básicamente eso, ¿cierto? Que solamente se entenderá que una factura o una obligación es cancelada en el momento que el otro haya cobrado digamos, el cheque. ¿Y eso cuándo se da? Casi nunca, ¿sí o no? Muy bien. Facturación sin... esto también, ¿no? Esta tiene que ver mucho con la parte legal que nombrábamos por acá, ¿se acuerdan? Facturación sin reconocimiento de ingresos, ¿listo? Y reconocimiento de ingresos sin facturación. O sea que muy seguramente si yo estoy vendiendo la mercancía, pues y no tengo la factura, o no tenía la factura, pues no la había causado, ¿correcto? Y puedo también que el cliente me pague y yo sin haberle facturado, ¿sí me entiende? Entonces, por eso es que dice que uno de los dos también teníamos un complique ahí, ¿no? Y que por eso necesitaban los controles para poder uno monitorear el qué carro, pero esto de qué contrato es, ya me lo pagaron, no me lo pagaron, entonces era un poquitico más dispendioso. ¿Listo? Entonces, y lo otro acá, ¿no? Si se venden los productos y servicios, obviamente, ¿cierto? Y se pueden separar, pues lo que tenemos que hacer es mostrar cuál fue el efecto de la venta, ¿cierto? Y cuál fue el valor de la prestación del servicio. Eso se ve mucho, por ejemplo, cuando uno va, yo no sé si han escuchado algo que dice, yo le tapo esas cañerías a todo costo. Nosotros los rusos hablamos así. ¿Sí han escuchado eso o no? Yo le pinto su casa a todo costo, ¿correcto? ¿Qué es a todo costo? Que yo pongo materiales, pongo los obreros y todo, ¿listo? Entonces, ese tipo de cosas, pues a todo costo, pues uno decía, pues sí, señor, hágame ese trabajo, pero como hay un servicio y hay unos materiales, ¿cierto? Incluidos, necesito que me separe el valor de los dos. Eso sería así para poderlo. Eso se ve mucho en los contratos de administración delegada, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo mi empresa, se dedica a la fabricación de empaques y hay que hacer de pronto una bodega u otro cuarto, entonces yo contrato es un maestro para que haga eso, ¿cierto? Y le deseo todo para que él sea el que controle eso, porque no, muchas veces el trabajo de uno son los empaques, no las construcciones, ¿listo? Entonces busca un contrato de administración delegada. Entonces, ¿estamos ahí? Sí, señor. Bueno, ahora vamos a ver a él. Que esto Área de también, control mira, interno. también nos están tocando a nosotros. Redocumentar los procesos de auditoría y controles internos vinculados con la preparación de estados financieros,
especialmente con ventas, activos fijos, inventarios y cierre de estados financieros. Desarrollo de mecanismos de prevención y detección de fraude con el uso de NIF. Se puede estar más expuestos a la posibilidad de manipular los estados financieros. Auditar los estados financieros. Esta no es responsabilidad del auditor externo, sino de la gerencia en cabeza del equipo de auditoría interna. Correcto, listo, porque supuestamente son los que conocen la empresa como tal. Entonces, si uno mira, obviamente tenemos programas de auditoría, ¿cierto? Pues obviamente al implementar la NID tenemos que muy seguramente hacerlos que vayan más allá o de pronto habrá unos que tenemos que recortar, ¿correcto? Entonces, y por ejemplo, si yo estoy reevaluando, digamos, yo tengo unos activos, póngale con unos inventarios, voy a meterme con unos inventarios. A veces en las empresas se encuentra uno con inventarios de pronto repuestos que ya ni se utilizan, ¿correcto? Pero tienen un valor ahí. ¿Qué valor tiene? De pronto se me ocurre a mí que hay un cigüeñal de un vehículo de esos Chevrolet 54. ¿Cuántos Chevrolet 54 hay aquí? Pues hay, pero muy poquitos, ¿cierto? Pero entonces tiene un precio ese, digamos, de lo que costó en realidad. Vamos a decir que por decir algo, por efecto de los ajustes por la inflación que le pecaron en un momento, de pronto tiene 10 millones de pesos. ¿Y quién va a comprar eso? ¿Correcto? Entonces uno recurre a la cuestión de los valores razonables, ¿cierto? En realidad, ¿cuánto está la gente dispuesta a pagar por este tipo de cosas? Porque cuando nosotros aplicábamos los ajustes por inflación, pues una de las cosas era que decía que si yo tengo un computador, o sea, me acuerdo que un computador nos costó 7 millones de pesos, ¿cierto? En ese tiempo se ajustaba por inflación y a los 2 años ya costaba 10. Y entonces por nosotros los que medio conocemos de vainas eléctricas dijimos, no, eso no tiene sentido, porque la tecnología está avanzando a día. Hoy en día me consigo un computador, por decir algo, 10 veces mejor, ¿cierto? En 3 millones de pesos al que yo tenía hace 10 años, que me costó 7 u 8 millones de pesos, ¿sí? Porque la tecnología va evolucionando. Entonces, ese tipo de cosas también se tenía que tener cuidado, ¿no? Y ojo a esto, ¿no? Sobre todo el auditor, la auditoría de los estados financieros no se la podemos dejar al auditor externo, sino tiene que partir. Acuérdense que la responsabilidad fundamental para eso es de la gerencia. Aquí está, miren. ¿Correcto? La gerencia. Ahí la superintendencia sacó 3 formularios donde se decían cómo iba a ser el proyecto de implementación, ¿cierto? Y cómo iba a ser, o sea, que todas las áreas, como ustedes ven acá, pues todas las áreas tienen que ver con eso, ¿cierto? Porque de pronto si digamos con una sola área comercial, yo estoy acostumbrado a que apenas vendía y cobraba el cheque, me le quedaba mi comisión y ahora me van a cambiar la política, entonces eso hay que hablarlo, ¿no? Porque uno ya tiene digamos, en el argot de nosotros los empleados, ¿cierto? Ya tenemos ese beneficio ganado, es de nosotros. ¿Estamos? Entonces, eso hizo también, ¿cierto? Que pues, digamos, se comenzaron a hablar muchas cosas sobre estas NID. Y hoy en día, ojo a esto, mire, como esto se llaman normas internacionales de información financiera, eh, todos los días casi que están cambiando, ¿cierto? El IFAC, a mí me envían del Instituto Nacional de Contadores, generalmente voy a dejar de compartir este documentico, me envían del IFAC, ¿cierto? Ay, ahora esta belleza otra vez. Listo. Del IFAC, entonces nos envían a nosotros generalmente nuevas normas, ¿cierto? Que se están hablando, porque pues igual esto como no es solamente colombiano, ni gringo, ni europeo, ¿cierto? Entonces generalmente están postulando, están sacando nuevas normas y muchas veces le envían a uno para que uno opine, ¿no? Lo que pasa es que generalmente no hay tiempo, pero hay que hacerlo, hay que tratar de participar en esa área, ¿listo? Aquí hay otro documento, sí, a ver qué se hizo. No se vaya a cerrar otra vez.
Normas universitarias. ¿Sí alcanzan a ver este documentico? Sí, profe. Ok. Observemos lo siguiente. Miren que aquí le habla de las NIC, ¿cierto? Décadas de 1970 a 1980. Yo me acuerdo que la primera vez que hablé de NIF, fue en el año 1986. No tan viejito, pero ahí estábamos hablando de NIF. A mí siempre eso se me hizo raro cuando llegó el 13-14 de 2009 y hablaba de las NIF y yo, pero está bien, ya soy más viejo que un berraco, pero aquí no se había aplicado, ¿no? Entonces, si ustedes miran, aquí, por ejemplo, este documento también se los voy a compartir para que no se pongan a escribir esta pena, porque ¿para qué? Que es un documento que es, pues no son sino 6 hojitas, pero pues igual yo creo que es más fácil compartirlo, ¿no? ¿Listo? Entonces, si ustedes Gracias, profe. aquí hablan, así simplemente lo que quiero tocar es el recorrido, ya después nos metemos un poquito en esto, pero por ejemplo hablamos, mire, 1970 a 1980, ¿sí o no? Vea todo lo que acá, ¿cierto? Y entonces ya aparece la NIC 1, ¿cierto? Que habla de la presentación de estados financieros y resulta que nosotros tuvimos el PUC desde el 93 y no nos dimos cuenta que el decreto 2649 en el artículo 22 es igualito a esto, ¿cierto? Solamente habla de que no habla de la revelación. Eso, como mejor dicho, cuando estemos hablando de esta ni se van a dar cuenta porque eso sí hay que hacerlo. ¿Listo? Entonces en el 75 viene por acá. Mire, aparece la NIC 2, que eran los inventarios, básicamente, ¿cierto? Décadas de 1981 a 1990. En 1982 se reúne la IFAC, ¿cierto? Estos son varios miembros, no son uno solo, ¿cierto? Que están participando en, digamos, digamos, en esa elaboración de esas normas, ¿cierto? Lo que pasa es que hay una parte que es, ay, ahora se volvió esta vaina, quieto, no se va a perder. Algo que es el IFRS, ¿cierto? Y hablamos del IFAC. Espérate por aquí, 1981, 90, aquí está. Mire, el IFAC, ¿sí? El IAC, el IFA por aquí, ven el FI, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero es que más o menos para que no entremos ahí, después les medio reorganizo esta vaina que se pegó una descuadrada. Aparece por acá, mira. 1991 a 2000. Y seguimos. 2000 a 2010. ¿Listo? Y entonces, ahí quedamos. ¿Para qué es esto? Para que ustedes se den cuenta. Ya se los voy a dejar de compartir, que eso se los subo ahí a la plataforma. No guardar. Para que ustedes se den cuenta que esto ha sido un trabajo, ¿cierto? De mucho tiempo. O sea, no es que ya llegaron y de una vez comenzamos a implementar, no, eso es mentira. Nosotros comenzamos a trabajar, digamos, comenzamos a trabajar y iban evolucionando la NIT. Nosotros somos uno de los países que aplicó las normas internacionales de información financiera mucho después, ¿cierto? Hay unos que chicanean que fuimos los primeros, es mentira. Venezuela las aplicó hace más o menos, o están en ese proceso hace como unos 20 años, si mal no me acuerdo, ¿correcto? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros, mejor dicho, tenemos que meternos en el cuento también para poder hacer negocios con otros países, ¿no? Por la parte de la globalización. Bueno, yo pienso que esto sí es mejor que le pongamos un titulito que diga el papel del nuevo contador en el mundo globalizado, ¿cierto? O sea, vamos a hablar más o menos de lo que es el contador, la proyección profesional que tiene el contador en este momento, ¿cierto? Ya se desconectó, ya se cargó Tayoto. Ok.
Entonces, como estamos hablando de contadores, por eso es que usted no están no hay administradores acá, porque es una materia que es más para nosotros, ¿listo? Entonces, con esas nuevas herramientas que nosotros vamos a adquirir, digamos, a través de lo que son las normas internacionales, pues obviamente se nos abrió un poquitico más de, digamos, el campo de acción, pero además, pues obviamente el trabajo se nos va a incrementar muchísimo, ¿listo? Para que no se me descargue esta vaina, toca estar cerrando esta vaina toda. Muy bien, entonces decimos, la globalización es un fenómeno que adquirió una relevancia en los últimos años y algunos autores la tratan o la describen como, abrimos comillas, la internacionalización del conocimiento y las actividades humanas. La internacionalización del conocimiento y de las actividades humanas en general. Y cerramos comillas. ¿Listo? Seguimos punto seguido, puede ser. Esta apreciación implica una consideración universal que no está circunscrita al ámbito económico. Sino como un fenómeno social. En el cual están incluidos muchos o múltiples factores. En el cual están incluidos muchos o múltiples factores que están en permanente evolución. Punto y coma, como la cultura, coma, las comunicaciones, la política, entre otros. ¿Listo? Punto aparte. Como la contabilidad no podía más bien, quedarse atrás de este fenómeno, coma, al ser una disciplina que está llamada a reflejar dichos cambios y que su aporte al entendimiento de la globalización es fundamental. ¿Listo? Punto seguido. Para nadie es desconocido, ¿cierto? Que hay que hacer un gran esfuerzo